Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. El ascenso de Camelot en Marvel. Aunque el rey caiga, no se desvanecerá. El rey único y futuro despertará, y Albion resurgirá. Durante siglos, la profecía no fue más que una leyenda. Un mito susurrado en textos antiguos. Pero ahora, Camelot ha regresado. De la noche a la mañana, la gran ciudad se alza de nuevo, sus estandartes ondean en lo alto, sus caballeros han jurado lealtad a un rey que el mundo creía perdido en el tiempo. Arturia Pendragon no ha venido a reclamar un título, ha venido a gobernar. En un mundo de supersoldados, dioses y justicieros enmascarados, el regreso de Camelot es más que un misterio. Es un desafío al orden de las naciones. Mientras el gobierno del Reino Unido se apresura a responder, Shield y las agencias de inteligencia de todo el mundo se apresuran a descubrir la verdad. ¿Es esto un milagro? ¿Una amenaza? ¿O el primer paso hacia algo mucho más peligroso? La historia y la leyenda chocan con la era moderna. Y el mundo debe preguntarse, ¿es la profecía del Rey único y futuro una promesa, o una advertencia? 204. Capítulo 202. La risa de Morgana destilaba veneno mientras sus espadas y las de Mordred chocaban una y otra vez. El resplandor carmesí de Clarent se topó con la hechicería negra que resonaba como el hierro. Chispas caían en cascada con cada golpe, y la sala del trono se estremecía con su furia. Detrás de mí, Máxime extendió repentinamente las manos, con los ojos brillando con fuerza psíquica. «Podemos ayudar», gritó con la voz entrecortada. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Estas criaturas no tenían recuerdos ni emociones que manipular. Simplemente seguían órdenes mágicas, y los gemelos no tenían forma de cambiarlas. Manon jadeó, con la frente perlada de sudor mientras empujaba la mano de su hermano hacia abajo. «No funciona, es demasiado fuerte, Máxime». «Y tú eres demasiado débil, gusano», se burló Morgana, y su voz resonó por toda la cámara mientras se batía en duelo con Mordred. Con un movimiento de muñeca, la espada del caballero fantasma giró y se lanzó hacia los gemelos como una lanza. Sin embargo, Caliburn ya estaba en el camino. Las dos espadas chocaron en el aire, y la oscura se desintegró en sombras y vapor. Manténganse alerta, es insidiosa y aprovechará cualquier ventaja que pueda. Fantomex alzó sus pistolas, tambaleándose sobre una rodilla. «Entonces permíteme», disparó una lluvia de balas al fantasma más cercano, que atravesó la armadura humeante sin hacerle daño, mientras la criatura avanzaba con paso tranquilo. «Merde. Tiene sentido», ladró Mordred entre golpes, con una sonrisa lobuna mientras el filo de Clarent se clavaba en la espada negra de Morgana. «Están golpeando a la niebla mientras yo me encargo de la verdadera lucha». Los ojos de Morgana brillaron, afilados como cuchillos. «¿Quieres decir que tienes el privilegio de morir primero, niña?» Su magia se intensificó, zarcillos negros de magia pura se retorcían de sus manos para rodear a Mordred como un nido de serpientes. Los gemelos lo intentaron de nuevo, la voz de Manon se alzaba en un cántico psíquico, Máxime se volcó en una última oleada de fuerza, pero los zarcillos ni siquiera flaquearon. Mordred solo rió, abriéndose paso entre ellos con la luz sangrienta de Clarent. «Sigue intentándolo, bruja. Hará falta algo más que sombras para acabar conmigo». Me asombró que Morgana pudiera plantarle cara a Mordred con tanta eficacia. En particular, su espada me llamó la atención. Morgana, sin duda, no era la mejor espadachín, pero manejaba la espada tan bien como cabía esperar de la hermana del rey Arturo. La espada en sí, sin embargo, no era normal. Clarent no era la espada más fuerte de mi colección. Incluso la versión manchada con mi sangre y maldita que empuñaba Mordred no era tan fuerte comparada con Excalibur, pero aún así era un auténtico noble fantasma de rango A. No romperse contra eso significaba que la espada en las manos de Morgana era especial.
Mi dragón interior quería esa espada. Caliburn cortó el aire, bloqueando un rayo de magia oscura y atravesando a uno de los caballeros de las sombras, haciéndolo desmoronarse en sombras, antes de que otros ocuparan su lugar. Incluso distraído, no flaqueé. Mi intuición permitió que mi cuerpo se moviera más rápido que mi mente. La espada de Morgana volvió a resonar contra Clarent, y la onda expansiva levantó polvo de las vigas. ¿Sigues en pie? ¡Qué pintoresco!, espetó, con fuego negro envolviendo su mano libre. ¿Sigues hablando? ¡Qué aburrido! Mordred arremetió, Clarent rugió con una luz escarlata, sus golpes eran una tormenta de furia y precisión. Cada golpe hacía retroceder a Morgana, arañando el mármol bajo sus pies. La bruja gruñó, su vestido ondeando como alas. ¿Te atreves a llamarte mi hijo? No eres más que un eco bastardo. La sonrisa de Mordred se ensanchó, feroz, con los ojos ardiendo de sed de batalla. Sigue llamándome así. Cada insulto hace que sea más dulce cuando te destripo. El choque se intensificó. Clarent trazó arcos de relámpagos rojos en el aire y la espada negra de Morgana se estremeció bajo la fuerza, pero nunca se rompió. Lo admito, fue inteligente por parte de Morgana usar una espada para defenderse. Su magia claramente no era tan potente en la defensa, y le permitió enfocar su magia para una ofensiva adicional. Cada golpe de su espada iba acompañado de ráfagas de magia oscura, zarcillos sombríos, explosiones de sangre y maldad, púas de tierra y hueso. Sus movimientos, borrosos, rojos y sombríos, se entrelazaban en un ritmo letal. Cada golpe era lo suficientemente potente como para destrozar las paredes de la sala del trono. Una columna crujió arriba, y los escombros se estrellaron contra los gemelos. Maxi me gritó, pero yo llegué primero. Caliburn cortó el aire y una ráfaga de luz dorada llenó el cielo, destruyendo la piedra que caía. No se pierdan la mirada. Les grité, clavando mi arma con firmeza. O morirán antes de que esto termine. Fantomex intentó flanquear, disparando otra andanada contra la propia Morgana, pero ella apenas se inmutó. Sus sombras devoraban las balas como lluvia tragada por el océano. Mortales, se burló, mosquitos zumbando en una tormenta. Su mano volvió a moverse. Los fantasmas se lanzaron al unísono hacia los demás, con sus espadas descendiendo como una guadaña a través del trigo. Los enfrenté con Caliburn, trazando arcos dorados por la cámara. Las sombras se dividieron, se recompusieron, se volvieron a dividir. Era como combatir el humo con fuego. Suficiente para contenerlos, nunca suficiente para acabar con ellos. Tal como Morgana pretendía. ¿Lo ves? Rió, con los ojos brillantes al recibir el siguiente golpe de Mordred. Incluso ahora tu padre se esfuerza por mantener con vida a sus mascotas. No puede tocarme, no puede ayudarte. Estás solo. Solo, así es como me gusta. Rugió Mordred, impulsando a Clarent hacia adelante con una oleada de furia. La espada centelleó, una luz carmesí hirvió el aire a su alrededor, y la sonrisa de Morgana finalmente se desvaneció cuando la espada maldita impactó contra la suya negra con un crujido ensordecedor. Por primera vez, su equilibrio resbaló. La risa de Mordred resonó como un himno de batalla. Ya no eres tan arrogante, ¿verdad, bruja? Sin embargo, la pausa de Mordred para regodearse fue justo lo que Morgana necesitaba, ya que su forma se fundió en las sombras y desapareció a través de las grietas del suelo, dejando atrás su risa cruel. La cámara se oscureció. Las antorchas titilaron y se apagaron, los estandartes se curvaron como si fueran quemados por una llama invisible. Entonces, desde las mismas sombras, su voz resonó. Basta, terrible, resonando como una maldición a través de los siglos. ¿Creen que estoy acorralada? Insensatos. ¿Acaso olvidaron de quién corre la sangre por mis venas? No soy una bruja de barrio que pueda ser abatida por la fuerza bruta. Soy la última y más grande de las brujas de Avalon, la pesadilla de Camelot, la verdadera heredera de su trono. Un glifo se encendió bajo nuestros pies. Enorme, abarcando toda la sala, ardiendo con fuego verde. El suelo de mármol se agrietó al extenderse ríos de luz esmeralda fundida, engullendo a los caballeros de las sombras y transformándolos en algo peor. Del glifo surgió un ejército de horrores. Imponentes espectros revestidos de hueso, serpientes de humo aladas, una marea de familiares malditos que oscurecía el techo. La fuerza del impacto sacudió el castillo. Las ventanas estallaron hacia adentro, fragmentos de vidrio atrapados por un viento invisible, azotando como cuchillos. Manon gritó, aferrándose a su hermano mientras los gemelos psíquicos caían de rodillas bajo la presión. Es demasiado. Incluso Fantomex, testarudo hasta el final, dejó caer sus pistolas y se protegió la cara.
Dios mío, sabía que esto era exactamente lo que era. No un hechizo, no una mera brujería, sino el desencadenamiento de la leyenda completa de Morgana. Una magia a la altura de un noble fantasma, la cristalización de su odio. Mordred echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. ¿Sí? Esto me gusta más. Clarence resplandeció carmesí, su luz maldita respondiendo a la noche de Morgana. Vamos, bruja, enséñame todo lo que tienes. Del glifo, Morgana se alzó una vez más, llevada en alto por una tormenta de sombras. Su túnica se había convertido en alas de humo, su corona se había fundido en cuernos de hierro, su espada se había alargado hasta convertirse en una marca negra que gritaba con las voces de los condenados. Ante semejante demostración, hasta yo tuve que tomarla en serio. Entonces muere bajo el peso de mi verdad, entonó, con su voz al mismo tiempo suya y no suya, como si el abismo mismo hablara a través de ella. Sus labios se separaron y no habló ninguna lengua humana. El sonido era erróneo. Un coro de voces, estridentes y profundas, que se oían al mismo tiempo. Cada sílaba rascaba el alma como un cristal, destrozando el pensamiento, desbaratando el orden. Manon chilló y se agarró los oídos, con la sangre goteando entre sus dedos. Máxime se convulsionó, con el cuerpo paralizado por el peso del sonido. Fantomex cayó de bruces al suelo, jadeando como un hombre que se ahoga. Incluso yo sentí que mi resistencia mágica se debilitaba ante esas palabras, y aunque pude soportarlo, sabía que los que estaban detrás de mí no durarían mucho. Así que, dada la gravedad de la situación, usé un noble fantasma propio. Una suave luz dorada brilló desde mi mano y se expandió, cubriendo el área a mi alrededor, incluidos los demás, y cuando los cubrió, sus gritos cesaron. Avalon. La utopía siempre distante. La vaina sagrada de Excalibur fue sostenida firmemente en mi mano, desatando su poder sagrado y transformando el área que nos rodeaba en Avalon, donde no había maldad, ni daño, solo la paz y la calma que nos inundaban. Con los demás a salvo, miré a Mordred. Ella recibió el impacto del hechizo, pero se mantuvo firme, desafiante, con su maná rugiendo y rodeándola con relámpagos carmesí. Las botas de Mordred crujieron el suelo bajo sus pies, y su risa atravesó como un trueno la tormenta sobrenatural de Morgana. Clarence aulló. La espada maldita vibró en resonancia con la furia de su portador, mientras arcos de relámpagos carmesí abrían grietas en el propio glifo. Eso es todo lo que tu locura puede hacer, bruja. Rugió con voz firme, indomable. Tienes poder, sí, pero no tienes agallas para ejercerlo. Las alas de sombra de Morgana se desplegaron aún más, ocultando lo que quedaba de luz. Perro arrogante. ¿Te crees inmune a mí? Solo estás en pie porque ella te sostiene. Su espada descendió como una guillotina, seguida por una oleada de estridentes llamas negras. Mordred lo enfrentó de frente. Clarence se abalanzó sobre él, con una luz roja que emanaba como un segundo sol, mientras la espada maldita se cebaba en su furia. La colisión sacudió la sala. Fuego negro chocando contra relámpagos carmesí, suelo y techo fracturándose como si el castillo mismo pudiera ser arrancado de sus cimientos. Sujeté a Avalon con firmeza, mientras el campo dorado vibraba mientras cristales, escombros y sombras gimientes se disolvían inofensivamente ante él. Los gemelos gemían de agotamiento, aferrándose el uno al otro. Fantomex levantó la cabeza lo justo para contemplar boquiabierto lo que se veía más allá de la protección de Avalon. Muere gritando. Gritó Morgana, mientras sus palabras aún derramaban locura en el mundo. Su ejército se abalanzó, espectros y serpientes se lanzaron en picado ante su ataque, una avalancha de hechicería destinada a sepultar vivo a Mordred. Pero Mordred solo echó la cabeza hacia atrás y rugió de alegría. ¿Quieres que muera? Tendrás que hacerlo mejor que eso. Dado el tamaño del enemigo al que se enfrentaba, Clarence no podía hacer mucho. Sin embargo, como cualquier sirviente decente de la clase sable, Mordred poseía un arma secreta que le permitía enfrentarse a grandes amenazas. El yelmo de Mordred se abrió y reveló su rostro, furia y sed de sangre en sus ojos, mientras su cabello rubio ondeaba violentamente debido a los fuertes vientos que la magia oscura de Morgana desató. Que tengas una mascota grande no significa que no pueda golpearte. Ella sostuvo a Clarence con ambas manos, lo levantó por encima de su cabeza y comenzó a hablar, su voz mágicamente fuerte, llenando el aire a nuestro alrededor, ahogando la tormenta. Por la sangre me fue negada. Por el trono que me arrojó a un lado. Por el padre que me llamó bastardo, pero me forjó a su sombra. Soy el verdadero heredero de Camelot. Soy el caballero que escupe en la cara de reyes y dioses por igual. Soy la rebelión hecha carne, la traición coronada en acero. La espada del rayo rojo, nacida de la traición.
El aullido de la venganza, la tormenta que destroza todos los tronos falsos. Clarent. Oh espada de mi odio. Bebe profundamente de mi ira, de mi furia, de mi sangre maldita. Conviértete en el rugido que destroza las coronas, el fuego que quema todas las mentiras. Clarent, sangre Arthur. La espada maldita cobró vida con un rugido, y su núcleo se encendió con un resplandor escarlata tan intenso que ahogó incluso la noche de Morgana. El aire mismo se estremeció, vibrando con la presión de la leyenda desatada de Mordred. Morgana chilló, sus sombras se expandieron hasta convertirse en muros titánicos. Los glifos centellaron a su alrededor, 1000 capas de protección de la hechicería perdida de Avalon. Su ejército de espectros se abalanzó sobre la tormenta de luz, reduciéndose a cenizas en un instante. Su espada chilló con más fuerza, su filo sangraba fuego negro mientras la alzaba, vertiendo todos sus hechizos en su defensa. ¡No! Aulló. No me desharé de un niño mestizo. El torrente carmesí de Clarent se estrelló contra el muro de hechicería como una estrella fugaz. Los escudos se agrietaron uno a uno, y cada ruptura detonó en un trueno que sacudió los cielos. Morgana sangraba por los ojos y la boca mientras aumentaba su poder, su marca negra se tensaba, chillaba, aguantaba, por un instante. Entonces Clarent lo hizo añicos. La espada maldita salió disparada de sus manos, arrancada por la tormenta de poder. Sus alas de sombra se rasgaron como papel en un vendaval, sus protecciones se astillaron y la sala del trono fue engullida por una aniquilación carmesí. El grito de Morgana quedó ahogado por él. Su cuerpo salió despedido por la cámara, atravesando piedra y acero. Cuando la luz se atenuó, estaba de rodillas entre los escombros, con su túnica hecha jirones, su corona destrozada y su otrora poderosa espada rota a su lado. Mordred se encontraba en el centro de la devastación. La espada de Clarent aún brillaba como hierro fundido, su pecho rebosaba de euforía y su sonrisa era feroz. Te lo dije, bruja. Puedes lanzar tus ejércitos, tus maldiciones, tu maldito reino de las sombras. Levantó a Clarent, apuntándolo hacia el cuerpo caído de Morgana. Pero no puedes detenerme. Ella blandió la espada y la cabeza de la bruja rodó entre los escombros de su castillo en ruinas. Fin del capítulo. Apóyame en patreon.com/unknownfate para tener la oportunidad de leer hasta 30 capítulos por adelantado. 205. Capítulo 203. Cuando la batalla terminó con un destello de luz roja del noble fantasma de Mordred, el silencio se apoderó de nosotros al instante. El castillo, antes caótico y en ruinas, ahora estaba inquietantemente silencioso. Sin vientos, sin sonidos, simplemente, nada. Aún así, dentro de la barrera protectora de Avalon, no había vientos ni ondas expansivas. Allí, reinaba la paz desde que la luz de la utopía nos cubrió. Con un pequeño suspiro, devolví a Avalon a mi alma y di un paso adelante, bajando rápidamente a los terrenos fuera del castillo a través del enorme agujero lateral. Aunque llamarlo agujero era realmente infravalorarlo. La lucha había destruido más o menos por completo el castillo. Lo que quedaba no era más que una ruina. Mordred permaneció allí, inmóvil y en silencio, mientras la sangre goteaba lentamente por el borde de Clarent. Su mirada se fijó en el cuerpo tendido en el suelo. Me acerqué a ella y la acompañé para observar el cuerpo de Morgana. Muerta, parecía una mujer cualquiera, aunque su rostro estuviera contorsionado en una mueca de odio. Yo, esperaba algo más, como, no sé, simplemente me pareció demasiado fácil, dijo finalmente Mordred. Entiendo lo que quieres decir. A pesar de no ser mi hermana, cualquiera que se atreva a decir ser ella debería ser más que esto, más difícil de matar. Morgana había sido fuerte, eso lo podía admitir. Algunos de mis caballeros podrían haber tenido dificultades para vencerla. No todos eran tan fuertes como Mordred. Aún así, murió tras una batalla tan corta. Se sintió incompleta. Ambos sentíamos que debía volver con vida y reírse de nosotros, burlándose de nosotros por creer que moriría tan fácilmente, y por hacer alguna locura. Algo digno de un jefe final, pero estaba muerta. Sí, o al menos intenta escapar, madre, jamás se habría dejado acorralar, habría hecho alguna treta, dijo Mordred y pateó su cadáver, como si comprobara si era real. No es que no quisiera escapar, sino que no podía, dije y miré al cielo. No había nada, al menos nada visible a simple vista. Pero para mis ojos de hada, el cielo estaba lleno de magia, todo el castillo y los terrenos circundantes estaban sellados dentro de una barrera masiva y, de hecho, habían sido colocados dentro de la dimensión del espejo. Estuvo bien hecho, incluso yo apenas lo había notado, solo mi naturaleza como la diosa Rongo Miniad me permitió notar el cambio.
Solo puedo imaginar que Morgana intentó irse, pero se dio cuenta de que estaba atrapada, lo que la llevó a desatar ese hechizo final. Fue poderoso, y estaba seguro de que no se debía a la profundidad de su arsenal, sino simplemente a lo que podía lograr con poca antelación. ¿No pudiste? ¿Pasó algo? Preguntó Mordred mientras miraba en la misma dirección que yo, pero no vio nada. Sí, parecía que alguien le impidió irse, pero no serán tan tontos como para detenernos, ¿verdad? Pregunté en voz alta, con voz retumbante. Por un instante, no hubo respuesta. Las ruinas permanecieron en silencio. El cielo estaba vacío. Y entonces el mundo se movió. El horizonte se retorció, plegándose sobre sí mismo como papel. Ruinas se inclinaron hacia arriba, escaleras aplastadas contra muros, agujas destrozadas se curvaron hacia adentro como garras. Todo el mundo espejo se derrumbó, página a página, hasta que solo quedó una figura sobre el lienzo deformado. Una figura arrastrada por el terreno ondulante, su presencia tan tranquila como absoluta. Mordred se tensó, Clarent se levantó y chispas carmesí bailaron a sus pies. Le puse una mano en el hombro para tranquilizarla. Quítate. La cabeza calva brillaba tenuemente en la luz tenue. La túnica amarilla se movía como si la agitara un viento que ya no estaba presente. El anciano había llegado. En nombre del mundo entero y de las innumerables personas que perdieron la vida a causa de su maldad, les agradezco a ambos por acabar con el oscuro tumor que era Morgana, dijo e hizo una profunda reverencia, apaciguando aún más a Mordred. Mordred apretó la mandíbula, sin soltar a Clarent ni un ápice. TCH. Los halagos no te salvarán si estás aquí para sermonearnos, murmuró, mientras el resplandor rojo de su espada aún ardía. La anciana se enderezó, su mirada recorrió el campo de batalla en ruinas, los fantasmas que se dispersaban en la nada, el cadáver de Morgana, aún tendido como veneno desechado. No te ofrezco un sermón, solo la verdad. Sin tu fuerza, habría seguido en libertad y continuado su reinado del mal. Al principio no dije nada, simplemente la observé. El aire a su alrededor se curvaba con una magia sutil, como si la propia dimensión espejo se inclinara ante su presencia. Ella había sido quien retuvo a Morgana allí. Ella había observado, en silencio, nuestra lucha. Una simple observadora, reticente a subir al escenario. De verdad que no podía entenderla. Para alguien capaz de ver el futuro, no le gustaba actuar según ese conocimiento. Era desconcertante cómo permitía que ciertas cosas sucedieran cuando podía detenerlas fácilmente. Como toda la trama de Doctor Strange. O la futura invasión de Nueva York, fácilmente podríamos intervenir antes de que sucediera, ella también podría asegurarse de que héroes como los Vengadores nacieran sin los riesgos, pero parecía no hacer nada. De hecho, lo cual me lleva a preguntarme, ¿por qué la dejaste correr libremente durante tanto tiempo? Pregunté, sabiendo perfectamente que no respondería. Y en efecto, la anciana simplemente meneó la cabeza, sin ofrecer ninguna defensa. TCH, actuando tan misteriosa, me dan ganas de partirte la cara. A Mordred claramente no le gustaba su actitud omnisciente y misteriosa. Tranquila, no vine aquí a causar problemas, solo a ayudar. Morgana probablemente habría intentado huir sin mi intervención, lo que te obligaría a esforzarte mucho más para lidiar con ella, así que no nos peleemos. Alzó las manos en señal de rendición. No necesitábamos tu ayuda. Padre y yo podríamos habernos ocupado de ella por nuestra cuenta sin problemas. No lo dudo, tu padre es muy poderoso, pero un poco de ayuda siempre es bienvenida, ¿no? ¿O acaso dices que esta bruja era digna de que tu padre actuara personalmente? El anciano claramente sabía cómo tratar con Mordred. Sus palabras dejaron a Mordred sin una respuesta adecuada. Simplemente resopló con enojo y apartó la mirada, sin querer seguir hablando con ella. Ya que estás aquí, confío en que te encargarás de la limpieza. Sin duda, es lo mínimo que puedes hacer después de que te ayudamos con un problema que te corresponde resolver, oh hechicero supremo. Me alegré de que estuviera aquí porque significaba que no tendría que ocuparme de nada más. Este lugar sin duda estaba lleno de maldiciones y otras cosas con las que la gente normal no debería interactuar, sin mencionar los tomos malvados que podrían causar que nuevas brujas y brujos malvados surgieran para reemplazarla. Oye, el botín es mío. Yo la maté. Mordred intervino rápidamente. El anciano me miró, claramente complacido de que Mordred estuviera arruinando mi plan de escapar de la responsabilidad de este desastre. Mordred, esta es una de esas personas demasiado sabias para la riqueza mundana. Mírala. Lleva siglos al mando y apenas tiene tesoros.
Está claro que no le importa, así que ¿por qué no dejar que encuentre todo lo valioso y te lo envíe? Así no tendrás que esforzarte, solo sentarte y ver cómo llega el botín. Yo también sabía cómo tratar con Mordred. Y, en efecto, se apresuró a inspeccionar al anciano, viendo solo el ojo de Agamotto, que no era lo suficientemente brillante para sus estándares. Mordred claramente estuvo de acuerdo conmigo. Claro, mejor que este perdedor haga todo el trabajo duro. Estoy deseando volver a casa y contárselo a los demás. Estarán muy celosos de haber matado a esta bruja contigo. Le envié al anciano una mirada que decía, tu turno. El anciano rió suavemente, como hojas secas esparcidas por el viento. Ahora veo cómo gobiernas a tus caballeros. Mano firme, palabras suaves y un poco de astucia. Albion prospera no solo por tu espada. No pude evitar sonreír. Era evidente que no tenía escapatoria a esta ingrata tarea, y bueno, de todas formas era su trabajo. Los artefactos malignos que Morgana pudiera haber escondido eran, en gran medida, su responsabilidad. Maldita sea, el castillo está a punto de derrumbarse, dijo Fantomex mientras se tambaleaba hacia abajo, casi arrastrando a los gemelos. El suelo crujió bajo nosotros, trozos enteros de piedra se deslizaron hacia fosos humeantes donde la magia de Morgana había quemado los cimientos. Déjalo, murmuró Mordred, apartando de una patada una losa suelta. El lugar de la bruja merece hundirse en la tierra. Máxime seguía pálido, con pasos vacilantes. Sus ojos se posaron en mí, luego en Mordred, luego en el cadáver que habíamos dejado atrás. Entonces, ¿es esto? ¿De verdad está muerta? Muerta como una lata, dijo Mordred alegremente, apoyando a Clarent sobre sus hombros como si no pesara nada. Y adivina quién tiene derecho a presumir. Se señaló el pecho con el pulgar. Supongo que esto te resultará insoportable en casa, dije secamente. ¿Lo sabes, padre? Mordred sonrió con una sonrisa lobuna. Luego miró a los gemelos, que seguían abrazados con nerviosismo. Oye. No pongas esa cara. Ya terminamos. Sobreviviste. Eso también es motivo de orgullo, ¿no? Manon se enderezó, forzando una sonrisa. Supongo, Máxime no respondió. Su mirada se posó en Mordred más tiempo del que le resultaba cómodo, con la mandíbula apretada. Abrió la boca, la volvió a cerrar y finalmente dijo, ¿y después de esto? ¿Simplemente, te vas? Tenemos que regresar a Camelot, dije con firmeza. Sí, añadió Mordred, girando a Clarent una vez antes de despedirlo con un destello de luz. Pero bueno, no es que no puedan visitarlo. Camelot está abierto a los amigos de Albion. Si alguna vez les apetece pasarse, solo pregunten por mí. Les mostraré los alrededores y me aseguraré de que nadie les cause problemas. Máxime parpadeó, visiblemente nervioso, mientras Manon lo miraba de reojo con una mirada tan penetrante que le hizo sangrar. Lo tendremos en cuenta, dijo con suavidad, cubriéndolo. Fantomex gimió, apoyado en un pilar medio derrumbado. Sí, excursión a Camelot, muy bien. Pero quizás después de dormir una semana. Duerme cuando estés muerto, replicó Mordred, pero su sonrisa se suavizó al volverse hacia mí. Bueno, padre. ¿Vamos? Le dirigí a la anciana otra mirada seca, y ella suspiró derrotada y agitó la mano, provocando la aparición de un portal que la conducía directamente a Camelot. Pensar que después de tanto tiempo, me he visto obligada a llevar gente, murmuró. Anímate, dijo Mordred, dándole una palmada en el hombro al pasar junto a ella. Significa que sigues siendo útil a pesar de ser una vieja calva. Exclamó, y escapó rápidamente por el portal antes de que la ancestral pudiera tomar represalias. En cambio, me quedé con el antiguo hechicero enojado que claramente deseaba poder castigar a Mordred. Suspiré y me acerqué, dándole una palmada en el otro hombro. No te preocupes, cuando estés lista para retirarte como hechicera suprema, podrás trabajar conmigo a tiempo completo abriendo portales para mí. Yo también escapé rápidamente. El portal se cerró de golpe detrás de mí, al igual que la aventura en Francia. Morgana se había ido, y uno de los mayores enemigos de Camelot yacía muerto en el barro, pero yo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que los enemigos vinieran, y llegarían de las estrellas para devastar no solo a Camelot, sino al mundo entero. Bienvenido de nuevo, Su Majestad. La voz de Sir Agravain me dio la bienvenida apenas unos momentos después de poner un pie en mi casa. Es bueno estar de vuelta. Confío en que todo haya ido bien durante mi ausencia. En efecto, bueno, salvo por ese odioso asgardiano que me enviaste, y hablando de enviar cosas, tengo un trabajo que requiere tu atención, dijo con una sonrisa, aunque no le llegó a los ojos.
Claramente, no estaba muy contento con el hecho de que primero lo dejara manejar las cosas, llevándome solo a Mordred y Lancelot conmigo, y luego enviando a Amora en su camino. Bien, supongo que me lo merezco. Solo pude suspirar derrotado, casi deseando haberme quedado en Francia para buscar botín con Mordred. Fin del capítulo. Apóyame en patreon.com/unknownfate para tener la oportunidad de leer hasta 30 capítulos por adelantado. 206. Capítulo 204. Regresar a casa después de una expedición siempre era una sensación placentera. Era algo que había experimentado mucho cuando dibujé a Caliburn de la Piedra por primera vez, y tuve que viajar por Britania y unir la Tierra y los señores bajo mi mando. Regresar y ver cómo había cambiado la Tierra fue un bálsamo para el corazón. Sin embargo, admito que Camelot había cambiado poco en mi ausencia. Esta no era la época del Camelot original, donde la gente construía lentamente casas fuera de los muros y aparecían nuevas granjas a lo largo de los caminos. No, el área exterior de Camelot ya estaba llena de edificios y no aparecieron nuevas granjas. La ciudad no parecía diferente a cuando la dejé. Bueno, la pila de trabajo que había dejado para que Sir Agravain se ocupara había crecido notablemente, a pesar de que él claramente estaba fuera del trabajo que dejé atrás y de gran parte de lo que vino después. En efecto, gobernar una nación de 1 millón de personas, y 60 es muy diferente, sin mencionar que dudo que hubiera siquiera 1 millón en ese entonces, y ahora, hay tanta gente, y no son tan simples como los sucios campesinos de entonces. En realidad no necesitaban mucho, solo necesitaban seguridad y comida, e incluso esas dos cosas eran difíciles de manejar. Con invasores extranjeros, demonios y monstruos escondidos en los bosques, además de que la tierra misma se volvía cada día más inhóspita, agravaba la hambruna que había azotado al reino durante décadas. Hoy, los campos eran más fértiles que nunca, incluso antes de que usara el Grial para mejorar un poco la situación. Las mismas tierras que antes apenas podían alimentar a 100 personas hoy podrían alimentar fácilmente a decenas de miles. Los cultivos modernos eran simplemente diferentes. Sin mencionar la cría de ganado y otros animales, un granjero y su granja podían producir cantidades masivas de carne, mucha más en una sola gran granja de lo que toda Gran Bretaña producía en ese entonces. Aún así, a pesar de todo esto, la gente no estaba feliz, no estaba completamente contenta. Los protegí de los invasores extranjeros, y los bosques no escondían demonios. Tenían mucha comida, suficiente, pero nunca era realmente suficiente. Los habitantes de Albion habían recorrido un largo camino desde entonces. Tenían necesidades completamente nuevas. En aquel entonces, los caminos eran principalmente algo construido por la gente que se desplazaba sobre el terreno, pisando la tierra con los pies, pisoteando la hierba y la maleza hasta formar un camino, pero hoy en día, la gente necesita caminos de concreto, y estos deben ser lisos. La gente necesitaba muchísimas cosas, y yo tenía que proporcionárselas. Claro, mi colaboración con Stark y Fastos resolvió el problema energético, permitiendo que la gente iluminara sus hogares y se mantuviera caliente en invierno, pero eso fue solo el principio. Comprendí que parecía que el antiguo gobierno nunca hizo nada útil, tenía mucho que hacer, mucha responsabilidad. No es que fuera una excusa, a ellos se les había dado esa responsabilidad, la habían aceptado y por tanto tenían que cumplirla. Por muy difícil que fuese, la gente lo exigía, y entonces, estaba enterrado en el trabajo, tratando de resolver problemas complejos. Aunque tuve que admitir que muchos de esos problemas podrían resolverse simplemente con dinero, y en realidad una cantidad sorprendente de ellos. ¿Carreteras y puentes deteriorados? Simplemente repárelos o reemplácelos. ¿Profesores o padres se quejan de demasiados niños por aula? Simplemente aumenten la matrícula y contraten más profesores. ¿Tardó demasiado en recibir ayuda médica? Simplemente construyan más hospitales y contraten más médicos. Muchos problemas pueden parecer complejos, pero podrían resolverse simplemente con dinero. ¿No hay suficiente gente limpiando las calles? Si se les paga más, el problema desaparece. El dinero realmente fue la solución mágica para todos los problemas modernos. Eso y los duros castigos por los delitos, unas cuantas miles de penas de muerte, realmente habían limpiado las calles. Se acabaron los carteristas en Londres, se acabaron los apuñalamientos, y sí, la gente volvió a respetar la ley. Además, dejar que la gente peleara, también ayudó mucho. Tal vez fue solo porque estaba acostumbrado a los duelos y cosas así, pero la idea de que alguien puede actuar como un completo idiota con los demás y no esperar ser golpeado por ello, simplemente me parecía mal.
Así que hice leyes que permitían que los borrachos iniciaran una pelea, porque, si esperas que la gente que está borracha no haga el ridículo, estás claramente equivocado. Así que si molestas a una persona borracha, no debería sorprenderte que te golpeen, y eso estaría permitido. Si le gritas a alguien en la cara, esa persona podría atacarte la cara con los puños. Aún así, la cantidad de leyes que aún tenía que revisar era inconmensurable. Ya había reestructurado las leyes tributarias para que fueran más razonables. No es que fuera suficiente, ni de lejos. El dinero que recibía en impuestos no cubría los costos de todo. Así que aún tenía que complementar las cosas con oro y plata, pero no importaba. Pronto resolvería esos problemas. Por ahora, solo quería que mi gente fuera feliz, que viviera vidas plenas y sencillas. Con un suspiro, tomé otro documento de la parte superior de la pila. Otra sobre Irlanda, murmuré mientras me reclinaba en mi silla y tamborileaba ociosamente con los dedos sobre el papel. Fue interesante, cuanto menos. Cuando tomé las riendas de Albion, no tenía ningún deseo de traer Irlanda conmigo, ya que no formaba parte de mi dominio original. Así que, por respeto a la gente que vivía allí, les permití que se liberaran de mí y ofrecí al anterior gobierno democrático mudarse allí y gobernar Irlanda del Norte. Y, en general, el pueblo irlandés no estaba muy descontento con ese acuerdo. La propia Irlanda estaba bastante contenta, ya que prácticamente significaba la unificación con el norte. Algo que sí deseaban. Ahora, sin embargo, las cosas han cambiado. En primer lugar, la gente tiene una mejor idea de lo que significa estar bajo mi gobierno, y aunque algunos aún dudan de si puede durar o no, aquellos que son lo suficientemente inteligentes entienden que mientras yo permanezca, también lo hará mi orden. Porque entienden que el poder, la fuerza es suprema. Mientras tuviera la fuerza suficiente para enfrentarme al resto del mundo, nada podría quebrantar mi orden, mi voluntad. Porque incluso si no pudiera permitirme lo que hacía, incluso si dar tanto dinero a todos y cobrar tan pocos impuestos no fuera sostenible. Así que no tenía yo el resto del mundo en quien confiar. Aunque no lo creía necesario, no entendía por qué Albion por sí solo no podía funcionar y pagar a la gente razonablemente. Tenía esa alternativa. Podría simplemente cobrar impuestos al resto del mundo, podría exigir tributo. Y la gente lo sabía. Quizás no les gustara, pero sabían que si lo exigía, tendrían que pagar. Irlanda también vio lo que estaba por venir. Vivir en Albion era bueno. No era un demonio cruel. Mi gente no era esclava. Claro, algunas de mis leyes podrían parecerles bárbaras, pero al final, era por el bien común. E Irlanda, sentían envidia, sobre todo Irlanda del Norte. Se sentían engañados, perdidos, que el resto del Reino Unido se beneficiaba mientras ellos se quedaban atrás. Más allá de los celos, había otra razón por la que querían estar bajo mi protección. Porque la necesitaban. Irlanda estaba cerca de Albion y era la base perfecta para un asalto contra mis tierras, el lugar perfecto para esconderse bajo mi sombra. Muchos tenían interés en el futuro de Irlanda, y no a todos les importaba en absoluto lo que la gente de allí quería. El artículo que tenía delante trataba sobre uno de ellos, Magneto en particular. El rey de los mutantes buscaba una nación propia. Tenía un pueblo, pero no tierras. Y como mucha de su gente vivía en la mía, buscó a alguien cercano y amigable. Comprendió que, por muy fuertes que fueran los mutantes, pocos podían resistir o detener las armas nucleares. Algo que sería una verdadera amenaza y riesgo para una nueva nación mutante, ya que nadie quería ver que algo así apareciera en el mundo y alterara aún más el orden mundial. Así que para él, situar su reino en un lugar donde no se puedan usar armas nucleares sería importante. Y eso podría ser colocándolo cerca de mí. Porque sabía y comprendía que no permitiría que nadie usara tales armas, que enviara veneno con el viento a mis tierras. Algo que hacía de Irlanda el lugar perfecto para asentar a su pueblo. Estaba cerca de su único aliado, yo. Estaba cerca de donde vivía su gente, y no era una roca sin vida ni un desierto. Era una nación moderna, con todo lo que su gente necesitaría. Solo necesitaba deshacerse de la población actual, el único problema. Todo esto me puso en una situación difícil. ¿Qué debo hacer? Golpeé el documento con el dorso de mi dedo, mientras la pluma permanecía inactiva. La oferta de Magneto era tan peligrosa como tentadora. Una patria mutante soberana, a mi sombra, traería estabilidad a su pueblo y caos a todos los demás. Los humanos jamás la aceptarían. Estados Unidos perdería la cabeza, y Francia aún más tras los recientes acontecimientos. Rusia siempre ha tenido sus propias opiniones.
Y la propia Irlanda, su gente no se iría en silencio. Ninguna de las posturas de Magneto podría borrar el hecho de que una nación ya vivía allí. Familias, historias, tumbas más antiguas que incluso mi primer reinado. Desarraigarlos sería monstruoso. Pero claro, era innegable que Magneto necesitaba tierras para su gente. Los mutantes habían sufrido muchísimo, y aún sufrían. Había que hacer algo para acabar con su sufrimiento. Los mutantes eran inocentes. No habían hecho nada para merecer el odio y el dolor que recibieron. Esas pobres almas las había visto en Francia, las que Mordred y los demás salvaron de instalaciones secretas, gubernamentales, militares y privadas. Todo el mundo trataba a los mutantes como algo menos que humanos, como animales, como cosas sin valor. Pero si no es Irlanda, entonces ¿dónde? ¿Dónde podrían los mutantes vivir? ¿Qué parte de la Tierra no era ya el hogar de alguien? Las pocas islas restantes sin población eran demasiado pequeñas para los mutantes. Y estos solo crecerían en número, así que era necesario considerar sus necesidades futuras, aunque tampoco podía negar que al hacer esto, realmente no quedaría ningún camino para la cooperación pacífica entre humanos y mutantes, pero probablemente ya era demasiado tarde, con el truco de Magneto en la reunión de la ONU, y, sin embargo, la verdad seguía siendo simple. El pueblo de Irlanda quería protección. El pueblo de Magneto quería un hogar. El mundo quería que no hiciera nada. La última vez que alguien intentó hacer algo así fue cuando la ONU dio tierras a los judíos después de la Segunda Guerra Mundial, y mire lo que eso causó. Con un suspiro, garabateé una nota para mí en el margen. Convoca a Magneto. Convoca a la delegación irlandesa. Ninguna decisión sin sus voces presentes. Si el Grial pudiera cumplir mi deseo y hacer todo este trabajo, entonces podría disfrutar un poco más, sin embargo, el trabajo nunca termina, ¿no? Le pregunté a mi invitado. Disculpe mi interrupción, Su Majestad, pero no sabía de qué otra manera acercarme a usted, dijo Caecilius mientras salía de la dimensión del espejo. Tu amo sabe que estás aquí. No se lo dije, pero aún así tiene la costumbre de saber esas cosas, dijo encogiéndose de hombros. Muy bien, seguro que esto será más entretenido que más, señalé la pila de trabajo que aún requería mi atención. Dime, ¿qué buscas? Fin del capítulo. Apóyame en patreon.com/unknownfate para tener la oportunidad de leer hasta 30 capítulos por adelantado. 207. Capítulo 205. Caecilius atravesó un portal y lo cerró rápidamente tras él. Apenas percibió el entorno, moviéndose hacia el sofá solo con la memoria muscular. No fue hasta que se sentó que finalmente se dio cuenta de dónde había ido. Un lugar en el que no había estado en años, todo estaba cubierto de polvo y recuerdos dolorosos. En un momento dado, su esposa se habría sentido mortificada si lo hubiera visto así, no porque fuera una maniática del orden, sino porque su madre la regañaba sin cesar por ello. Incluso ahora, no podía evitar recordar aquellos días sencillos, mucho antes de la magia, mucho antes de las leyendas. Eran días sencillos, pero felices, y pensar en ellos era doloroso. Por eso no vino aquí, porque no quería pensar en ello, no quería distraerse de su entrenamiento, porque, ¿no era todo para traer esto de vuelta? ¿Para traerlos de vuelta? Sin embargo, habían pasado años, años y años y años y años, y él no estaba más cerca de traerlos de vuelta, o no lo había sido. Hasta hoy no. O quizás había estado equivocado todo el tiempo. Cuanto más lo pensaba, más posible parecía. ¿Por qué la antigua lo había acogido bajo la promesa de ayudarlo, si nada de lo que aprendió con ella le sirvió de nada? ¿Había estado mintiendo todo el tiempo? Eso era algo que había estado pensando en secreto últimamente. No quería pensarlo, siempre se reprendía por ello, antes, si ella mentía, ¿no habría sido en vano todo lo que había hecho? Pero, tal vez como siempre, el anciano simplemente había estado viendo más allá de lo que había visto. ¿Y si la razón por la que lo acogió y le enseñó todo fue porque había previsto esto? ¿Acaso no fue su condición de discípulo del anciano la razón de su encuentro con Arturía? ¿Su habilidad y dominio de las artes místicas? Eso hizo que las cosas se cerraran. Había obtenido una pista, una posible oportunidad de traer a su familia de regreso de su encuentro con Arturía, que surgió de su identidad, que provenía del anciano. Claro, fue una forma muy indirecta, pero podía imaginar perfectamente que era algo que su profesor haría. Aún así, resurrección. La palabra le sonaba casi sagrada. Cuanto más sabía, más se daba cuenta de que no sabía. Había sido su objetivo durante años, lo único hacia lo que se movía desde que descubrió el lado místico del mundo, pero no fue hasta ahora que realmente se dio cuenta de lo difícil que era ese objetivo.
Como hechicero, había lidiado con una buena cantidad de demonios. Tomó prestado su poder de dimensiones y dioses, por lo que sabía mucho, pero cuando se trataba de su objetivo, la resurrección, en realidad no sabía mucho. Escena retrospectiva. Caecilius acababa de plantear su petición y esperó mientras Arturia se hundía en sus pensamientos. Caecilius, lo que pides no es fácil, ¿revivir a los muertos? No creo que sepas lo difícil que es, dijo finalmente Arturia, con voz grave y seria. Caecilius se aclaró la garganta, forzando la palabra antes de que la duda lo silenciara. Entonces, el grial. Fue el grial el que usaste, ¿verdad? Para traerlos de vuelta, a tus caballeros. La mirada de Arturia se agudizó, cortando su suposición como una espada. No. El grial concede muchas cosas, pero no eso. Lo que viste no fue resurrección. Son espíritus heroicos, ecos de lo que una vez fue, no los hombres vivos en sí. El peso de sus palabras lo oprimió, pero Caecilius se negó a ceder. Pero, están a tu lado. Luchan. Hablan. ¿Quieres decir que no están vivos? Son recuerdos que han cobrado forma, dijo Arturia con voz firme pero con amabilidad. Son un tipo especial de ser, ni vivos ni muertos, y no todos pueden convertirse en uno. Uno necesita ser una leyenda, estar entretejido en la historia misma de la humanidad. Caecilius tragó saliva, sintiendo una opresión en el pecho. Por un instante, le temblaron las manos. Entonces es realmente imposible. Incluso para ti. Arturia guardó silencio un buen rato antes de responder por fin. Imposible, casi. Solo conozco dos caminos, y ambos son más peligrosos que la muerte misma. Uno requiere un poder tan extraño, tan vasto, que cualquier alma que volviera a la vida sería aplastada por sus residuos. El otro exigiría una gran máquina, capaz de retroceder el tiempo, pero está destrozada sin posibilidad de reparación. Ambos métodos están, fuera de nuestro alcance. Sus palabras pretendían zanjar el asunto, pero en cambio, encendieron una chispa en él. Se inclinó hacia adelante, desesperado. Así que lo admites. No es imposible. Difícil, sí. Peligroso, sí. Pero no inalcanzable. Arturia frunció el ceño, su expresión se suavizó, casi compadecida. Terminas lo que quiero decir, hechicero. Si sigues ese camino, te destrozarás. Aún así, soltó un suspiro silencioso, como si dudara si darle algo. Cualquier ser capaz de hacer lo que ni siquiera yo puedo, deshacer la muerte misma, no es un ser con el que se pueda negociar. Sería como pedirme que me cortara el brazo para que me dieras mi pluma. ¿Por qué iba a aceptar semejante trato, si podría llevarme la pluma sin coste alguno? Sus palabras estaban llenas de advertencia. Sus palabras fueron demoledoras, sus esperanzas se desvanecieron. Era realmente imposible. Ni siquiera quería pensarlo. Así que se aferró desesperadamente a una sola palabra que ella había pronunciado. Ella había dicho, lo que él pedía no era fácil, no que fuera imposible. Dijiste que no era fácil, pero lo que has dicho hasta ahora, afirmas que es imposible, así que ¿qué más sabes? Ella lo miró, sus ojos verdes penetrando en su alma. He oído hablar de otros dos métodos, parecen rudimentarios comparados con los demás, pero, a pesar de eso, a pesar de que mi conocimiento divino dice que resucitar a los muertos debería ser imposible, parece haber maneras de lograrlo, y algunas de ellas podrían ser posibles desde la tierra. El corazón de Caecilius latía con fuerza. Dime. ¿Sabes el origen del nombre que le di a mi reino? Preguntó de repente, cambiando de tema. Una parte de él quería ignorarlo, preguntar qué era importante, pero se contuvo. Se dio cuenta de que probablemente no lo había preguntado sin motivo. Albion es el nombre de un dragón legendario. En algunas leyendas, es un dragón de esperanza. En otras, un monstruo del mal. Había estudiado con detenimiento todas las leyendas relacionadas con ella, así que no tuvo problema en responder la pregunta. Dragones, los dragones son poder hecho realidad, un dragón es un ser poderoso, mi corazón es el corazón de un dragón, me otorga el destino de un rey y una gran fuerza. Ustedes, los hechiceros, toman prestada su magia de las dimensiones, pero el corazón de un dragón es una máquina de poder infinito. Explicó lentamente. Pintó una imagen vívida de dragones, seres con el poder de dar forma al mundo, seres con el poder de Dios, invencibles, imparables. Sin embargo, hoy no hay dragones, terminó. ¿Por qué no? No pudo evitar preguntar. Si los dragones eran tan poderosos, ¿por qué habían desaparecido? El mundo ya no puede sostenerlos, como a los antiguos tiburones. Los océanos de hoy carecen del alimento necesario para sobrevivir, y el aire actual es demasiado enrarecido para un dragón.
Así que, se fueron, o la mayoría lo hizo. Algunos se quedaron, reacios a irse, demasiado orgullosos. Sin embargo, una vez que comprendieron que debían irse, descubrieron que ya no tenían fuerzas para hacerlo. Entonces, ¿los dragones son el secreto? Preguntó. No sé si conoces una orden de asesinos conocida como la Mano. Llevan mucho tiempo entre nosotros, quizá incluso más tiempo que el anciano. Me llamaron la atención por poseer una sustancia, un suero al que llaman suero de la resurrección. Caecilius sintió un nudo en la garganta. Esto era lo que buscaba. ¿Y este suero, qué es? Suspiró. No lo sé, no del todo. Sé que el ingrediente principal son huesos de dragón, una sustancia rara y poderosa, y por eso me tomo en serio su afirmación. Por lo que he descubierto, este suero posee la capacidad de revivir a los muertos, siempre y cuando el cuerpo no se queme. ¿Y si están dañados? ¿Sigue funcionando? Preguntó, con la desesperada esperanza de que así fuera, ya que los cuerpos de su esposa e hijo habían sufrido daños tras su muerte y mayor descomposición antes de que usara magia para preservar lo que quedaba. No lo sé, pero estoy seguro de que hay maneras de restaurarlos. No debería ser muy difícil. Exhaló un suspiro, efectivamente. Comparado con resucitar a los muertos, algo que nunca había visto hacer, simplemente restaurar sus cuerpos. Estaba seguro de que podía hacerlo. ¿Y el otro método? Preguntó, queriendo saber sobre ambos métodos, por si acaso. La mirada de Arturía se suavizó, aunque su voz era férrea. La otra no es de magia, sino de sangre. Sangre alienígena. Hace años, miembros del Imperio Kree llegaron a la Tierra y murieron aquí, dejando sus cuerpos en manos del hombre. Y el hombre, sintió curiosidad, lo ha estudiado durante años y ha usado la ciencia, la magia del hombre, para devolver la vida a un cuerpo, aunque no está exento de efectos secundarios. Caecilius estaba sumamente intrigado. ¿Era realmente posible que la tecnología pudiera lograr lo que ni siquiera un dios podía? Sonaba impactante, pero como fue la propia Arturía quien lo mencionó, no lo descartó de plano. ¿Qué efectos secundarios? La sangre Kree da vida a los Kree, dijo Arturía con serenidad. Quienes llevan la sangre Kree en las venas reciben algo más que vida. Locura, una terrible locura vive en su interior. Sin embargo, la locura se cura con el olvido, algo que estoy segura de que tú puedes hacer. Aún así, no estoy segura de si esto funcionará bien con un cuerpo más viejo, ya que la ciencia a menudo necesita que la herida esté fresca. Su advertencia pareció pasarle desapercibida, apenas apaciguando el brillo febril en sus ojos. Aún así, significa que hay una solución. El suero de dragones, o esta sangre de estrellas, métodos que existen aquí, en la Tierra. La voz de Arturía se endureció. Caecilius, escúchame bien. Te digo esto porque te persigue un destino oscuro, y espero que esto pueda evitarlo. Muchos dioses malvados podrían prometerte ayuda, pero a cualquier ser que necesite tu ayuda, te digo esto, no podrá darte lo que buscas. Fin del flashback. El recuerdo se desvaneció, pero sus palabras aún resonaban en sus oídos. Caecilius se encontró mirando las tablas del suelo, con las manos tan apretadas que se le clavaban las uñas en las palmas. El dolor no significaba nada comparado con el peso que sentía en el pecho. Suero de resurrección. Sangre Kree. 2 caminos. 2 oportunidades. Donde antes no había ninguna. Aún así, tenía algunos preparativos que hacer. Sabía que esta ayuda no sería gratuita. Así que necesitaba ir a China y reunirse con este señor de la guerra, y luego preparar hechizos para restaurar sus cuerpos y prepararlos. Hay tanto por hacer, aún estoy cerca, dijo mientras cogía un cuadro y le quitaba el polvo con un soplido. Solo un poco más, y papá lo arreglará todo. Fin del capítulo. Apóyame en Patreon con /unknownfate para tener la oportunidad de leer hasta 30 capítulos por adelantado. 208. Capítulo 206. El gran salón de Camelot rebosaba de calidez. Largas mesas estaban dispuestas con pan, venado y vino, y el crepitar del hogar daba a la noche un brillo reconfortante. Mis caballeros hablaban con libertad, y las risas y los comentarios mordaces se intercambiaban al ritmo relajado de camaradas en paz. Mordred estaba ocupada una vez más, contándoles a todos cómo mató a la bruja que se hacía llamar Morgana. Todos los demás ya habían escuchado la historia docenas de veces y disfrutaban jugando con ella, lo que siempre funcionaba, ya que Mordred rápidamente se enojaba, para diversión de los demás. Lejos de la mesa principal donde se sentaban mis caballeros, las doncellas y los escuderos comían por su cuenta. Las mujeres y los niños rescatados de la habitación roja se habían recuperado casi por completo.
Aunque las pesadillas y la tortura que habían sufrido nunca pudieron borrarse del todo, ya no los atormentaban. Justo después de llegar aquí, se quedaron en silencio, claramente inseguros sobre su futuro. Poco después, comenzaron las pesadillas. En la habitación roja no se permitía tal debilidad, por lo que no fue hasta que se sintieron un poco más cómodos allí que se permitieron ser vulnerables. Afortunadamente, la vida en Camelot era tan diferente de lo que habían experimentado antes que pudieron trazar una línea en la arena y comenzar de nuevo. Aunque creo que el hecho de que las heridas físicas que les infligieron fueran sanadas ayudó mucho a sanar las cicatrices en sus mentes y almas. Padre. A ver quién se come primero un cerdo asado entero. Gritó Mordred, desafiante. Todos se congelaron instantáneamente, con la boca llena de comida, nadie dijo nada durante un largo momento, y luego, risa. Una risa estruendosa que hace estallar la mesa. Algunos se atragantaron con la comida antes de unirse a la risa, pero sin excepción, todos rieron, bueno, excepto unos pocos, pero siempre fueron la excepción, así que a esos nadie los contó. Mordred se sintió avergonzado y enojado al instante, saltando sobre la mesa y gritándoles a todos. Oigan. ¿Qué les parece tan gracioso? ¿De qué se ríen? No pude evitar reírme, incluso cuando la mirada de Mordred se clavó en mí, traicionada. Tenía las mejillas rojas, los puños apretados y sus botas golpeaban con fuerza la madera de la mesa, como si solo el volumen pudiera devolverle la dignidad. Padre. Ladró de nuevo, señalándome directamente. Se supone que debes tomarme en serio. Vamos, Mordred, nadie puede vencer al rey a la hora de comer, ni todos juntos, y mucho menos tú sola. Sir Gareth intentó calmarla, pero justo antes ella se había reído tanto como los demás. Ante eso, la mesa rugió aún más fuerte, incluso Lancelot sonrió levemente en su taza. Cállense. Gruñó Mordred, pateando el pan de alguien antes de saltar. Ya verán. Un día los comeré a todos bajo la mesa y luego veremos quién se ríe. Su fanfaronería solo avivó la diversión. Los escuderos susurraban sus apuestas, y Gawain declaró con gran solemnidad que estaría encantado de ser árbitro cuando llegara el día. Estaba a punto de intervenir, para concederle a Mordred la dignidad que tan ferozmente anhelaba, cuando las puertas del gran salón se abrieron con un crujido. El ruido se apagó, no en silencio sino en el curioso silencio de la expectativa. Y entonces, como un actor que entra por su propia iniciativa, apareció Tony Stark. Llevaba la camisa abierta, con un botón de más, para ser considerado decente, y la chaqueta colgaba del hombro como si fuera una ocurrencia tardía. El hombre irradiaba arrogancia, y cada paso proclamaba que pertenecía allí simplemente porque así lo había decidido. A su lado, Pepper Potts lo seguía, alta y elegante, pero visiblemente mortificada. Se comportaba con dignidad, pero la ligera tensión en su mandíbula y el rubor en sus mejillas delataban sus sentimientos. No todos los días se llegaba tarde a un banquete en Camelot, y mucho menos en compañía del mismísimo rey de los caballeros. Disculpen la tardanza, anunció Stark, sin rastro de remordimiento en su voz. Resulta que su ciudad no tiene GPS. Tuve que seguir a un tipo con una espada. Muy retro. 3 estrellas en Yelp, por cierto, no lo recomiendo. Pepper le lanzó una mirada penetrante y se giró inmediatamente hacia mí, inclinando la cabeza. Su Majestad, perdónenos. No pretendíamos faltarle al respeto. La culpa es mía. Debí haberme asegurado de irnos antes. Incliné la cabeza, observando cómo los caballeros se removían en sus asientos. Mordred se recostó con una sonrisa desenfadada, Agravain se tensó como un hombre insultado en su propia casa, y Lancelot arqueó una ceja ligeramente, divertido con esa calma suya. Sé perfectamente, Lady Potts, de quién es la culpa, y le aseguro que no es suya. La saludé con amabilidad antes de lanzarle una mirada dura a Stark. Poca gente se atrevería a llegar tarde a cenar con el rey de los caballeros. Bueno, me gusta pensar que soy único, así que seguramente soy de los pocos que se atreven, dijo, sin entender en absoluto el ambiente. Tony. Siseó Pepper. Stark se dejó caer en la silla vacía más cercana como si le correspondiera, balanceando su chaqueta sobre el respaldo. Además, llegar tarde con estilo sigue siendo un cumplido. Significa que pensé que valía la pena venir. Algunos lo llamarían arrogancia, murmuró Agravain, con un tono frío como el acero invernal. Algunos lo llamarían encanto, replicó Stark, sirviéndose una copa de vino sin esperar permiso. Tomó un sorbo e hizo una mueca. Bueno, quizá encanto no. Definitivamente le vendría bien una mejora.
Ya sabes, un poco de refrigeración, algo de carbonatación. Consígueme unas horas en tus bodegas, podría hacer milagros. Los caballeros lo miraron fijamente, con distintos grados de escándalo y desconcierto reflejados en sus rostros. Lancelot se levantó rápidamente, con movimientos fluidos como una danza. Con gracia cortesana, acercó la silla junto a Stark y condujo a Lady Potts hasta ella, ofreciéndole una reverencia tan pulida que bien podría haber pertenecido a una coronación. Permítame, mi señora, dijo con suavidad, con una voz aterciopelada sobre acero. Un invitado de Camelot merece algo más que disculpas apresuradas. Aporta luz a este salón con su simple presencia. Pepper se sonrojó, entre la cortesía y la incomodidad. Es muy amable de su parte, Sir Lancelot. Simplemente la verdad, respondió él, inclinándose lo suficiente para que su sonrisa la alcanzara. Tu presencia compensa con creces la tardanza de tu compañera. Si solo llegaras tú, ni siquiera recordaríamos la hora. Stark, a medio desgarrar un trozo de pan, se quedó paralizado. Giró la cabeza lentamente, frunciendo el ceño. Disculpa. Acabas de... ¿Estás coqueteando con mi asistente? ¿Asistente? Repitió Lancelot, fingiendo sorpresa, aunque sus ojos brillaban con picardía. Seguro que no. Una reina, quizás. O al menos, una dama digna de un trono propio. Si ella es tu asistente, Stark, entonces sospecho que es quien ostenta la corona. La mesa estalló en carcajadas otra vez, los caballeros golpeando la madera con los puños, encantados de ver al arrogante extranjero derrotado en su propio juego. Incluso Mordred se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de alegría malvada. Señor Lancelot, dije con un tono cortante que le recordó su lugar, aunque no oculté mi diversión. No atormente a nuestros invitados con tanta crueldad. Por supuesto, mi rey, respondió Lancelot, inclinando la cabeza con exagerada galantería antes de retirarse a su asiento. Sin embargo, la sonrisa burlona que esbozó al levantar su copa no dejaba lugar a dudas de que el golpe había sido intencional. Pepper, atrapada en el centro de todo, se llevó la mano brevemente a la frente. Esto ya es más complicado que una reunión de la Junta, murmuró en voz baja. Dado que te atreves a aparecer tan tarde, parece que los rumores de que te sientes como en casa en mi ciudad no eran erróneos. ¿Debería esperar tu juramento o lealtad pronto? Pregunté, cambiando de sospechoso. Stark hizo una pausa. ¿Sabes? Mudarme a Albion sonaba tentador, hasta que me recordaste todo ese asunto del juramento de lealtad que hacen por aquí. Creo que todavía soy bastante feliz siendo ciudadano estadounidense. Ah, cierto. Porque hacer un juramento a una bandera estúpida es mucho mejor que hacerlo ante nuestro rey. Gritó una de las criadas más jóvenes, provocando otra oleada de risas. Oye. Al menos no tengo que preocuparme de que la bandera me pida de repente esa lealtad. Stark se defendió rápidamente. Espera, no me digas que la bandera también está viva. ¿Y una tía guapa? No pudo evitar soltar una broma. Pepper se cubrió la cara con la mano, con la serenidad forzada por el peso de todo. Tony, pero Stark ya sonreía más, sintiendo la atención de la sala fija en él. Vamos, no hace mucho todos creían que el rey Arturo era solo una leyenda, y bueno, ¿qué nos pasa ahora? Así que solo hago una pregunta. No, Stark, que yo sepa, tu bandera no tiene nada de especial, como mucho, no debería decirlo. Me detuve antes de decir más. Algo que despertó aún más la curiosidad de un hombre como Stark. No, ya lo sé, no puedes parar así como así. Atrapó el anzuelo, el sedal y el plomo. Iba a mencionar que Thomas Edison tenía cabeza de león, aunque no estoy seguro de si puedes con algo así. Respondí a su pregunta y me deleité al ver la sorpresa en sus rostros. No solo él y Pepper, sino también las chicas estaban igual. Solo a mis caballeros no les importó, ya que no tenían idea de qué era eso. De ninguna manera, ahora solo estás jugando con nosotros. Tony se apresuró a despedirme. Simplemente levanté mi copa y bebí un poco de vino, sin estar de acuerdo ni negarlo. Pepper se quitó la mano de la cara, pero sus ojos permanecieron abiertos, escrutándome. No sé si hablas en serio, admitió en voz baja. Créeme, dijo Stark rápidamente, si dice que Edison tenía cabeza de león, entonces el mago de Oz probablemente era un documental. Lo próximo que me dirá es que Ben Franklin disparó rayos por los ojos. La risa volvió a sonar, pero Pepper negó con la cabeza, su mirada se dirigió al techo abovedado, los grandes estandartes, los caballeros riendo libremente alrededor de la mesa. Su voz bajó, sería. Bromas aparte, este lugar parece sacado de una leyenda.
Llevo un mes aquí y todavía me parece irreal. Camelot no solo se ve diferente, sino que se siente diferente. Más seguro. Más humano. Sus palabras captaron la atención de la sala de una forma que las bullas de Stark jamás lograron. Las risas se convirtieron en murmullos. Incluso Mordred ladeó la cabeza, considerando la verdad que contenían. Claro que se siente irreal, dijo Stark, quitándole importancia con un gesto de la mano. Sin antenas, sin coches, sin internet. Me sorprende que todos funcionen sin wifi. Básicamente, han retrocedido 1000 años en el tiempo, y ahora lo llaman humano. Pepper le lanzó una mirada tan aguda que cortaba acero. A eso me refiero. Aquí la gente habla, come junta, ríe junta. Sin distracciones. Nadie tiene prisa por responder un correo en la mesa ni atender una llamada en medio de la comida. No me di cuenta de cuánto habíamos perdido hasta que nos quedamos aquí. Incliné la cabeza hacia ella. Esa era la intención. Camelot está destinado a ser puro, libre, un lugar donde puedas ser tú mismo, un simple ser humano, sin tener que preocuparte por lo que sucede a medio mundo de distancia, para quienes viven aquí. Pueden preocuparse por sus propias vidas y dejar que su rey se ocupe del resto. Pepper sonrió levemente, casi con reverencia. Stark puso los ojos en blanco y partió otro trozo de pan. Sí, bueno, la nostalgia es una cosa, dijo. Pero no finjas que tus caballeros no matarían por tener aire acondicionado. No todos somos tan débiles como tú, Stark. Declaró Mordred con orgullo, dejando caer su taza de golpe. Y aún así, te quejas más fuerte en verano, interrumpió Gawain suavemente, provocando otra ronda de risas. Fin del capítulo. Apóyame en Patreon con /unknownfate para tener la oportunidad de leer hasta 30 capítulos por adelantado. 209. Capítulo 207 más Boost. Las risas en el salón subían y bajaban como olas en la orilla, pero por debajo, el tintineo constante de cuchillos y copas permanecía constante. Las zanjas se vaciaban y se volvían a llenar, y el aroma a venado asado y pan glaseado con miel se mezclaba con el humo de la chimenea. Y como siempre, comí. Donde Mordred podía devorar un festín si no lo controlaba, yo era peor. La carne desaparecía de mi plato a un ritmo constante, hogazas enteras de pan se partían y desaparecían antes de que los escuderos se dieran cuenta de que las había cogido. Un sirviente puso una bandeja fresca de faisán especiado, y para cuando el chico regresó a la cocina, yo ya había deshuesado por completo. Sentí la mirada de Stark sobre mí mucho antes de que dijera algo. Y no era el único que miraba. Pepper se quedó paralizada mientras me miraba en estado de shock. ¿Cómo puedes comer tanto? ¿Y aún así verte tan delgada? Preguntó, claramente desesperada por descubrir mi secreto. Todos mis caballeros se echaron a reír, porque esta pregunta no era nueva. Todos los demás la habían hecho. Las ex viudas también habían sentido curiosidad. En mi época, Lady Pops, la comida no era tan abundante como ahora. En aquel entonces, era importante comer cuando se podía y nunca dejar comida, y bueno, supongo que eso me ayudó a tener buen apetito, le expliqué. Pero aún así, claramente no estaba satisfecha. Aún así, ¿cómo es que no estás creciendo? Vaya, Pepper, pensar que le preguntarías algo así a una mujer, dijo Tony mientras silbaba. No me refería a eso, Su Majestad. Es solo que, nunca había visto nada igual. Magia. Dije con una sonrisa. Todos, excepto Tony y Pepper, se echaron a reír. La respuesta no fue nada satisfactoria y todos lo sabían. Aún así, también fue la única respuesta que di. Mis caballeros daban respuestas diferentes, cada uno con la suya. Pero todas se reducían a lo mismo. Así son las cosas. El rey es el rey. Padre es padre. ¿Es impactante? Bueno, el rey es impactante, el rey es especial, así que es lógico que el rey pueda hacer eso, ¿no? Al menos para mis caballeros era razonable, aunque otros no siempre compartieran sus pensamientos sobre el asunto. Pepper y Stark todavía tenían preguntas, pero les faltaban respuestas, y cuanto más preguntaban, más respuestas iguales obtenían. Mayor era la risa en sus caras cuando obtenían respuestas insatisfactorias. A pesar de que Stark llegó tarde, la cena transcurrió sin problemas y con muy buen humor, nada como media tonelada de carne perfectamente cocinada para hacer felices a todos. Lo único que quedó, casi intacto, fue una ración enorme de puré de papas. Creación de Sir Gawain. Ya pasó la época en que estaba dispuesto a usar el grial para encantar patatas solo para asegurar que cualquier plato preparado con ellas tuviera buen sabor, así que ahora tenían el sabor auténtico.
Un sabor que era bastante poco agradable en nuestra época, cuando incluso la sal no siempre era fácil de conseguir, así que sí, dado que Tony y Pepper estaban acostumbrados a la buena comida, o al menos a la comida de hoy en día, el sabor de la auténtica comida medieval les resultaba chocante. Pepper apartó un poco su plato. El último puré de papas intacto seguía allí como una acusación. No creo que vuelva a quejarme de la comida para llevar, murmuró. Sí, bueno, no voy a tocar eso, dijo Stark, apuntando con el cuchillo al montón. Todo lo demás, sobresaliente, pero eso es territorio de crímenes de guerra culinarios. No me digas que les estás dando esto a las tropas. Los caballeros rieron con más fuerza y Mordred casi se atragantó con su cerveza. Está bien, no tiene nada de malo, dijo Gawain y tomó una cucharada grande como para demostrarlo. Quizás le vendría bien un poco más de sal, murmuró, añadiendo una cantidad enorme de sal a su plato. ¿Más sal? Dijeron Tony y Pepper al mismo tiempo, mirándolo en estado de shock. Gawain siempre había salado su puré lo mejor que podía y ahora, con una cantidad prácticamente ilimitada de sal para cocinar, usaba mucha. Seguro que esto ya tiene 50% de sal, murmuró Tony y clavó el cuchillo en el puré de su plato. El cuchillo, no se movió una vez que lo soltó, simplemente se quedó ahí, como si estuviera insertado en algo sólido. Tanto él como Pepper miraron el cuchillo por unos momentos antes de recostarse en sus asientos como si trataran de distanciarse más de él. Mordred aulló, golpeando la mesa con ambas manos. Por los dioses, es cierto. El puré ha matado el cuchillo de Stark. No tiene gracia, replicó Stark, frunciendo el ceño al ver el bulto ofensivo. Esa cosa pertenece a un programa de armas, no a una cocina. Agravain resopló, indiferente. Si no puedes digerir un plato sencillo, Stark, entonces eres más blando de lo que imaginaba. Tony se inclinó sobre la mesa, sonriendo como un lobo. Ah, ¿sí? ¿Y por qué no tomas un poco? Aún queda bastante. Agravain sufrió repentinamente una sordera aguda y no escuchó lo que decía, por lo que terminó ignorándolo, lo que hizo que Tony asintiera con satisfacción. Esto provocó otra ronda de risas entre todos. Pepper seguía sonriendo levemente. Tienes que admitirlo, Tony, es auténtico. Es parte de la razón por la que este lugar se siente tan diferente. Todo aquí es deliberado. Incluso la comida. Sí, sobre eso, dijo Stark, mirándome de nuevo con los ojos entrecerrados. Eso es lo que no entiendo. Hay reactores de arco que alimentan Albion, infraestructura de vanguardia fuera de estos muros, y luego entro aquí y es como pisar el set de una película medieval. Antorchas, piedras y patatas que podrían usarse como munición de asedio. ¿Por qué? Los caballeros se erizaron. Mordred ladeó la cabeza con interés, mientras que la mirada de Agravain se agudizó. Pepper solo parecía curiosa. Dejé mi copa y sostuve la mirada de Stark sin pestañear. Porque Camelot no está destinada a ser moderna. No está destinada a mimetizarse con el mundo que la rodea. Camelot es un símbolo, eterno, inmutable. Si dejo que se convierta en otra ciudad de acero y cristal, perderá lo que la hace más que muros de piedra. Cierto, murmuró Stark, reclinándose en su silla. Así que no diriges una ciudad, sino una historia. Te equivocas, dije simplemente. No dirijo una ciudad ni una historia, sino un reino. Tengo un montón de trabajo pendiente que lo demuestra. No iba a permitir que menospreciara mi trabajo. Stark ladeó la cabeza, con los labios crispados como si quisiera bromear, pero se lo pensó mejor. Justo. Tú tienes papeleo, yo tengo accionistas. Supongo que los reyes y los directores ejecutivos no son tan diferentes después de todo. Nunca has tenido que resolver una disputa de tierras entre tres granjeros y el caballo de un caballero, murmuró Mordred en su taza. Eso provocó otra ronda de risas, pero Stark solo sonrió con sorna, con los ojos brillantes. No, pero tuve que impedir que el Congreso convirtiera mi tecnología en máquinas de guerra. Estoy seguro de que eso está en la misma liga. Pepper se inclinó hacia adelante, con un tono más suave y pensativo. Creo que lo que Tony intenta decir, mal, es que Camelot da la sensación de albergar dos mundos a la vez. Albion, fuera de estos muros, es moderna y próspera. Pero aquí, dentro, es atemporal. Una historia. Y ambos importan. Incliné la cabeza hacia ella. Ella entendía más de lo que Stark se permitía admitir. Pero Stark no había terminado. Déjame preguntarte esto, dijo, apuntándome con el tenedor, ¿qué hay del martillo? Ese grande que está ahí fuera como una atracción turística. Dijiste que cualquiera que lo levante obtiene el poder de un dios. Lo he mirado. He hecho los cálculos.
Eso no es metalurgia, eso no es física. Entonces, ¿qué pasa? ¿Algún bloqueo alienígena? ¿Tecnología oculta? No me digas que es solo magia otra vez. La mesa se quedó en silencio. Mordred se inclinó hacia adelante, con una sonrisa cada vez más amplia. El ceño fruncido de Agravain se profundizó, y Pepper parpadeó sorprendida. Dejé mi copa y junté las manos. Confío en que lo hayas probado. ¿Lo probaste? Preguntó Pepper con voz burlona. Salió con traje completo y lo probó, y no se movió en absoluto. Lo intenté todo, porque ningún objeto de ese tamaño podía permanecer inmóvil, así que sí, lo escaneé para asegurarme de que no estuviera adherido a ningún objeto ni nada, dijo Tony sin dudarlo. Diría que es magia, pero no puedes moverlo por dos motivos. Uno, no eres digno, así que no necesitas ayuda mágica, lo que significa que para moverlo necesitas mover todo su peso, le expliqué. Por favor, aunque no pude escanearlo bien, estoy seguro de que no debería ser tan pesado como para que mi traje no pueda levantarlo. Puedo levantar un tanque, y mucho menos un martillo pequeño. Tony claramente no estaba satisfecho con mi respuesta. Eso depende del material. Son ciencias y matemáticas, tu dominio, no el mío. Sonreí con complicidad. Bien, ¿y con qué material estamos tratando? ¿Algo mágico? Insistió. Oh, no, nada de eso, solo el corazón de una estrella moribunda, seguro que tienes un nombre para esas cosas. Mi sonrisa se ensanchó aún más a medida que le daba más información. Tony parpadeó, y su sonrisa se desvaneció por primera vez. Espera. Retrocede. ¿Acabas de decir estrella moribunda? Como densidad del núcleo estelar, masa gravitacional, niveles de colapso nuclear de materia pesada. Sí, dije simplemente. Se recostó en su silla, con las manos abiertas como si estuviera lanzando el chiste más grande del mundo. Y dijiste que eso no era magia. Señora, eso es exactamente magia. No se puede simplemente dejar caer una estrella de neutrones en medio de una ciudad y no llamarlo magia. Pepper se pellizcó el puente de la nariz. Tony, por favor, no te pongas a calcular la densidad de un martillo en la mesa. Ya lo estoy haciendo, respondió, dándose un golpecito en la sien. ¿Te das cuenta de la resistencia a la tracción que se necesita solo para moldear ese tipo de material? Debería colapsar sobre sí mismo. Debería ser un agujero negro. Lo cual, por cierto, arruinaría el negocio del turismo en un santiamén. Mordred sonreía de oreja a oreja. Vuelve a levantarla, Stark. A ver si tus números te ayudan ahora. ¿Volver a levantarlo? Si tienes razón sobre el material, probablemente estemos hablando de 1,36 por 10 elevado a 15 kilogramos. Hizo una pausa al darse cuenta de que todos lo miraban como si estuviera hablando con un extraterrestre. Esos son 1,36 billones de kilogramos. Es como 200 veces el peso del Monte Everest. ¿Levantarlo? No quiero estar en el mismo planeta que él. Mordred golpeó la mesa con el puño, riendo a carcajadas. 200 Everest. ¿Me estás diciendo que ese pequeño martillo pesa más que todas las montañas que he visto? ¡Ay, qué rico! Inténtalo de nuevo, Stark, te reto. ¡No! Exclamó Tony de inmediato, agitando las manos como si se defendiera del fuego. Esa cosa es un peligro planetario. Debería haber destruido esta ciudad hace mucho tiempo y causado daños inmensos a la corteza, e incluso al propio núcleo. Mordred resopló. ¡Ay, gente, ¿y qué si pesa? Seguro que, si no fuera por la prohibición de mi padre, podría levantarlo sin problema. Los demás caballeros se apresuraron a unirse, la mayoría sin darse cuenta de lo pesado que era. Tony los ignoró y me miró. Déjame adivinar, la razón por la que ese martillo no va camino del núcleo de la Tierra es magia. Correcto. Necesito aprender magia. Exclamó Tony. No, Tony, nada de magia. No quiero que empieces a romper las leyes de la física solo porque puedes. Pepper se apresuró a derribarlo. Vamos, Pepper, imagínate lo que podría hacer si, aparentemente, pudiera convertir una estrella en un martillo. Lo cual, por cierto, es un completo desperdicio de esfuerzo y material, dijo, lanzándome una mirada de desaprobación como si yo hubiera hecho a Mjolnir. Le sonreí y lo miré a los ojos desde el otro lado de la mesa. Dime eso después de que alguien te estrelle una estrella en la cara. La sala volvió a estallar de risa, y el sonido resonó contra las piedras y los estandartes. Incluso quienes no entendían los números de Stark disfrutaron de la demostración de su exasperación. Tony solo me señaló, todavía medio sonriendo, medio frunciendo el ceño. Bien, en ese punto lo admito.
Fin del capítulo. Debido a que algunas personas me informaron problemas, configuré un Boosty en la parte superior de Patreon, en caso de que alguien tuviera problemas con las restricciones de Patreon. Es https://boosty.to/unknownfacte y el mismo trato, hasta 30 capítulos. Apóyame en Patreon con /unknownfacte para tener la oportunidad de leer hasta 30 capítulos por adelantado.